Cuando la primera generación de cristianos estaba llegando a su fin y el apóstol Pablo percibió que su ministerio también se aproximaba al final, él decidió escribirle una carta a su querido amigo Timoteo, quien habría de ser uno de los grandes líderes de la iglesia. Y en la segunda carta a Timoteo, él lo felicita porque conocía las Sagradas Escrituras y en segundo lugar lo anima a predicar. En las propias palabras del apóstol Pablo a Timoteo, le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aunque el arte de predicar es un don otorgado por Dios, sin duda aquellos que tienen la responsabilidad de compartir las Sagradas Escrituras necesitan profundizar ese don, necesitan capacitarse, necesitan entrenarse de tal manera que puedan compartir con eficiencia la palabra de Dios. Anhelo que el seminario que habrá de compartir con nosotros el pastor Derek Morris puedan ayudarlo a profundizar su ministerio como predicador, que pueda servir a la iglesia y que pueda servir a las almas presentando con profundidad la palabra de Dios. El pastor Derek Morris es el director de la revista Ministerio en inglés. Él también es secretario ministerial asociado de la Asociación General. El pastor Derek Morris tiene 2 doctorados. Uno de ellos tiene que ver con la predicación. Anhelo que a partir de este seminario podamos crecer en nuestra capacidad de compartir lo que el Señor tiene para el mundo en nuestra generación. Dios quiere que usted sea un poderoso predicador bíblico. Sea usted un pastor que predica cada semana, un anciano en su iglesia local, o tal vez está preparando su primer sermón. Dios quiere que usted predique la palabra de Dios con poder. En la primera parte de esta serie de 3 partes, aprendimos 9 lecciones del ministerio de la predicación de Jesús. Jesús fue un predicador maestro. En esta segunda parte vamos a descubrir 12 pasos para la preparación de un poderoso sermón bíblico. Pero antes de empezar, quiero orar para que el Espíritu de Dios nos guíe. Porque estas lecciones no solo pueden bendecir nuestras vidas, sino que a través de nosotros pueden bendecir la vida de muchas otras. Así que, por favor, ore conmigo. Nuestro Padre Celestial, te agradezco que nos hayas dado tu palabra. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es beneficiosa para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y te agradecemos sobre todo que nos hayas enviado a tu Hijo, Jesús, la palabra viva de Dios, para salvarnos, para mostrarnos la verdad sobre tu amor por nosotros y tus planes para nuestro futuro. Señor Dios, queremos compartir esa palabra con poder. Cuando estudiemos hoy los 12 pasos para la preparación de un poderoso sermón bíblico, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, no solo para bendecir nuestras vidas, sino que a través de nosotros muchas vidas sean bendecidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo era un joven predicador, no sabía por dónde empezar con la preparación de una poderosa predicación bíblica. Corría por todos lados tratando de encontrar ejemplos, incluso antes de saber la idea principal de mi sermón. Paraba aquí y luego iba para allá. No tenía una metodología que me ayudara a saber dónde empezar y cómo proceder. En la parte 2 de esta serie sobre la poderosa predicación bíblica, quiero compartir con ustedes una metodología. 12 pasos para la preparación de poderosa predicación bíblica.
Tal vez usted ya está predicando y usted puede aprender de estos pasos y decir, sí, ya estoy haciendo esto, pero necesito recordar este paso. O tal vez usted esté listo para dar su primer sermón y entonces estos 12 pasos le serán útiles en la preparación de poderosa predicación bíblica. Entonces empecemos. Paso 1. Elija el texto sobre el cual predicará. No empiece a correr por ahí buscando historias. Elija el texto que predicará porque usted quiere ser no solo un orador popular, sino un poderoso predicador bíblico. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué factores existen que influyen en la elección del pasaje sobre el cual predicará? El gran predicador John Stott sugirió 4 factores que podrían influir en la elección de un pasaje. Primero, un factor personal. Es decir, usted puede estar leyendo la Biblia y lee una maravillosa promesa y dice, «Oh, eso es algo que realmente toca mi corazón». Por ejemplo, en Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, la regla de oro. Usted puede estar leyendo las Escrituras y un texto toca su corazón. Esa es una buena razón para decir voy a predicar sobre ese texto. Un segundo factor que John Stott identificó es un factor pastoral. Sea usted un pastor o un anciano o un líder laico, puede que usted vea una necesidad en su iglesia. Quizás su iglesia está pasando por una gran tragedia. Tal vez una persona joven murió en un accidente y usted dice, necesito predicar una palabra de consuelo. Tal vez vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré alivio. Él sana a los abatidos y cura sus heridas. Puede que usted vea una necesidad en la familia de la iglesia. Y esa preocupación pastoral lo llevará a elegir cierto pasaje de las Escrituras. Un tercer factor que John Stott sugiere es un factor social. Es decir, cuando vemos algo en la sociedad, tal vez violencia en su ciudad, o inmoralidad, o temor por el futuro. Y usted dice, esta es una importante pregunta que la gente en nuestra ciudad se hace. Entonces usted dice, voy a encontrar un pasaje de las Escrituras que aborde la necesidad de nuestra sociedad. Esa es una buena tercera razón para elegir un pasaje con el cual predicará la palabra de Dios. Y un cuarto factor que John Stott sugiere es la época del año. Por ejemplo, si es la época de Navidad, uno no quiere hablar solo de una historia del Antiguo Testamento. Es una época para hablar de la venida de Jesús a nuestro mundo y lo que su venida significa para la gente hoy. Si está predicando en la época de Pascua, Semana Santa, como se llama en algunos países, no querrá simplemente hablar sobre cómo llevar una vida santa, por muy importante que sea eso. También querrá hablar de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús nuestro Señor. Entonces la época del año también puede influir en la elección del texto que predicaremos. Pero ya sea un factor personal, o una preocupación pastoral, o una necesidad social, o la época del año, el primer paso es siempre elegir el pasaje que predicará. Hemos aprendido una importante lección o paso, elegir el texto que predicará. Yo siempre empiezo por ahí, pero aquí está el paso 2. Estudie el texto y junte sus anotaciones de sus estudios. Si voy a estudiar un pasaje o texto, necesito ver el contexto. Vea, por ejemplo, en Juan, capítulo 5 y versículo 39. Usted tiene su Biblia, puede leer junto conmigo. Juan, capítulo 5 y versículo 39. Jesús está hablando con los líderes religiosos y esto es lo que les dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Cuando yo era un niño, yo pensaba que Juan 5, versículo 39 significaba: estudia la Biblia. Busca en las Escrituras en la versión Reina Valera. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo en absoluto. Él está diciendo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para entender completamente Juan 5, versículo 39, yo necesito ver el contexto. Juan 5, versículo 30. Incluso puede que necesiten leer todo el libro. Por ejemplo, si leo todo el Evangelio de Juan, es decir, todo el contexto para este solo versículo de Juan 5:39, yo descubriré que el mismo Juan nos cuenta el propósito para escribir su libro. En Juan capítulo 20, él nos da su propósito para compartir su testimonio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito, Juan dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando veo el contexto de Juan 5, versículo 39, no solo está diciendo estudien la Biblia o busquen en las Escrituras. No, está diciendo busquen en las Escrituras para encontrar a Jesús, porque cuando encuentren a Jesús, habrán encontrado el camino a la vida eterna. Entonces debo hacerme un tiempo una vez que he elegido mi pasaje para predicar, para estudiar el pasaje y reunir notas. Mientras leo el pasaje puedo descubrir algunas palabras importantes. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba estudiando Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra, transformaos, en el griego es metamorphomai. Tenemos la palabra en español metamorfosis. Esa es una palabra importante. Entonces, mientras estudio ese pasaje, no solo estoy viendo el contexto, además busco palabras claves. Si busco una concordancia en la Biblia, descubro que esa misma palabra, metamorphomai, se usa en Marcos capítulo 9 cuando Jesús va al monte de la transfiguración a orar y la Biblia dice: Él se transfiguró delante de ellos. Cuando yo estudio las palabras claves de un pasaje, me doy cuenta de que hay un maravilloso mensaje. Es como cavar en una mina de oro y encontrar oro, o buscar diamantes en el suelo. Me doy cuenta de que así como Jesús reflejó la gloria de Dios, así es el deseo de Dios de que cambiemos y revelemos la gloria de nuestro Padre en el cielo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta segunda lección, estudiar el pasaje y reunir anotaciones, es de vital importancia. Usted no va a compartir todo lo que aprende, pero debe estudiar las Escrituras cuidadosamente, viendo el contexto y las palabras claves del pasaje. Paso número 3. Descubra la idea principal del texto. Llamamos a eso en la predicación la idea exegética. Exégesis significa extraer algo de. Por lo tanto, no pondremos nuestras ideas en el texto, sino que extraeremos la idea bíblica del texto. Esto es muy importante si usted va a ser un poderoso predicador bíblico porque usted no quiere comunicar sus propias ideas. Recuerde lo que aprendimos en la parte 1 de la enseñanza de Jesús. Usted quiere comunicar la palabra de Dios. Entonces usted tiene que encontrar cuál es la idea principal del pasaje que predicará. Yo encuentro la idea principal al descubrir el tema del pasaje y el complemento. ¿Cuál es el tema de un pasaje? Es la respuesta completa a la pregunta ¿de qué está hablando el texto? Para descubrir de qué está hablando el texto, puedo hacer 6 preguntas.
¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Esas 6 preguntas me ayudarán a descubrir el tema. Y vamos a ejemplificar eso en un momento, pero recuerde que el tema es la respuesta completa a la pregunta ¿de qué está hablando el texto? También necesito descubrir el complemento. El complemento, ¿qué significa completar? El complemento es lo que el texto está diciendo sobre el tema. Tema más complemento es igual a la idea principal del texto. Déjenme ilustrar esto para ustedes. Viendo un texto, Salmos 117, versículo 1. Buscaremos el tema del texto y el complemento. Salmos 117 es uno de los salmos más cortos. Es un buen salmo para que encontremos la idea principal, la idea exegética. Salmos 117, versículo 1 dice: Alabad al Señor todos ustedes los gentiles. Alabad al Señor todos ustedes los gentiles. Y después lo repite en paralelismo hebreo: alabadle, pueblos todos. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿El texto nos está diciendo cuándo debemos alabar al Señor? No. ¿Nos está diciendo dónde debemos alabar al Señor? No. ¿Cuál es el tema de este texto en Salmo 117? Alabad al Señor todos ustedes gentiles. La respuesta es ¿quién? Y el tema de este pasaje, ¿quién debería alabar al Señor? ¿Y el complemento? Todos. Todos los gentiles, todas las naciones. Tema, ¿quién debería alabar al Señor? Complemento, todas las naciones. Gran idea, todos deberían alabar al Señor. Todas las naciones deberían alabar al Señor. Pero noten que si yo expando el pasaje de la predicación e incluyo el versículo 2, el tema cambia. Vean su Biblia. Alabad al Señor ustedes los gentiles, alabadle pueblos todos, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. ¿Notan que el tema ahora ha cambiado? Ya no está diciendo simplemente quién debería alabar al Señor. La palabra clave ahí, por o por qué. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Ahora el tema es ¿por qué todos deberían alabar al Señor? ¿Y cuál es el complemento? Bueno, tiene 2 partes. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Tema: ¿por qué todos deberían alabar al Señor? Complemento: ¿por qué? Y nos da 2 partes. Ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre. Cuando uno esas 2 cosas, tengo la gran idea del texto, la idea exegética. Ahora, eso suena muy fácil cuando solo estamos mirando un texto, pero usted puede tomar ese mismo tema, complemento y ver todo el capítulo, o incluso un libro completo de la Biblia. Pero veamos solo un ejemplo más de un corto pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Me encanta el libro de los Filipenses, y el versículo 4 del capítulo 4 es muy conocido. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos con nuestros amigos. ¿Los recuerda? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál de ellos es? Regocijaos en el Señor siempre. Bueno, nos está diciendo cuándo un cristiano debe regocijarse. Ese es el tema de este pasaje. ¿El complemento? Siempre. El cristiano debe regocijarse siempre. Usted dirá, Derek simplemente replanteó el texto con sus propias palabras. Eso es correcto. Simple con un versículo. Pero usted puede hacer lo mismo con un pasaje más grande o con todo el capítulo.
Usted tiene que descubrir esa idea principal. ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué está diciendo acerca del tema? Tema más complemento igual a la gran idea del texto. Usted dirá, ¿estoy listo para predicar ahora? No. Tengo más pasos y el paso 4 es de vital importancia. Necesito elaborar la idea de la predicación, del sermón. ¿Cuál es la diferencia entre la idea exegética o la gran idea del texto y su idea de predicación? Bueno, a veces pueden ser exactamente la misma. Por ejemplo, si estoy hablando del principio universal, regocijaos en el Señor siempre, puedo decir incluso en mi sermón, regocijaos en el Señor siempre. A veces, si es un principio universal, la gran idea del texto y su idea de predicación pueden ser exactamente la misma. Pero la mayoría de las veces es necesario que sea contemporánea, personal, memorable. Déjeme darle un ejemplo. Moisés le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Si estoy predicando ese sermón y estoy predicando de Josué capítulo 1, decir simplemente mi mensaje para ustedes hoy es que Moisés le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente. Amén. La gente lo mirará y dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? La idea de predicación tiene que ser contemporánea. En vez de decir solamente Moisés le dijo a Josué, el Señor le está diciendo a usted que se esfuerce y sea valiente. ¿Ve cómo se vuelve personal y contemporánea? Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente. He elaborado una simple y poderosa frase. ¿Recuerdan la lección 6 del ministerio de la predicación de Jesús en la primera parte de esta serie? Es positivo. Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente. Esa simple frase es lo que usted quiere que la gente recuerde. Y tendrá que usar la repetición y la reafirmación porque cuando la gente se vaya y se pregunten ¿qué dijo el anciano hoy? ¿Qué dijo el pastor hoy? ¿Qué dijo esa joven hoy en la iglesia juvenil? Ah, ella dijo, Dios quiere que nos esforcemos y que seamos valientes. Ellos escucharon la idea de predicación de su sermón. El paso 5 en la preparación de una poderosa predicación bíblica es determinar el propósito de su sermón. ¿Por qué está predicando este sermón? Usted dirá, bueno, porque me lo pidieron. No, no es eso de lo que estoy hablando. Usted dirá, soy el pastor, debo hacerlo. No. ¿Qué es lo que usted desea lograr? ¿Cuál es su objetivo? Puede que algunos de ustedes sepan cómo lanzar una flecha. Si yo le diera un arco y una flecha y le dijera dele al blanco, ¿cuál sería su primera pregunta para mí? Diría, Derek, ¿dónde está el objetivo? ¿El objetivo está por aquí o por allá? Si yo no sé dónde está el objetivo, no puedo alcanzarlo. Lo mismo pasa con la predicación. Yo necesito saber el propósito de mi sermón. ¿Estoy tratando de explicar una difícil enseñanza de las Escrituras? ¿Estoy tratando de probar algo que dice Jesús? ¿Realmente es cierto cuando Él dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre? ¿Estoy tratando de aplicar una enseñanza de las Escrituras a la vida diaria? Jesús dice, ama a tus enemigos, pero hoy tengo una pregunta. ¿Cómo se ve eso en el siglo XXI? Entonces necesito saber cuál es mi objetivo, a qué estoy tratando de acertar. Ya sea que esté tratando de explicar o probar o aplicar. Estoy seguro de que todo sermón tiene alguna aplicación, pero algunos sermones pueden ser más certeros. Por ejemplo, todos recordamos que el Sabbat es un día sagrado, pero ¿cómo se ve eso en el siglo XXI? En la ciudad que nosotros llamamos hogar. Una vez que sé el propósito de mi sermón, cuál es mi objetivo, eso me ayudará mientras elaboro la conclusión del sermón. Aún no hemos llegado ahí, pero necesito saber por qué estoy predicando el sermón. Paso 6.
Seleccione la forma de su sermón. ¿Cuál es la forma que va a tener su sermón? Ya sé cuál es mi idea principal. Podría decir, no hay pecado que Dios no sea capaz de perdonar. Jesús puede liberarlo. Cualquiera sea esa simple idea, ya sé eso, pero ahora, ¿cómo voy a predicar el sermón? ¿Cuál es la forma de su sermón? Es el paso 6. Elegir la forma de su sermón. Déjeme compartir un par de opciones. Una es una idea explicada. Esta es cuando usted encuentra una idea en el texto y encuentra una explicación en el texto. Por ejemplo, usted conoce el texto en 1 de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ese es el tema. ¿Qué pasa cuando confesamos nuestros pecados? ¿Y cuál es el complemento? Bueno, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Lo ve? Hay una forma de sermón ahí, una idea explicada. Entonces yo puedo elegir esa simple forma de sermón, una idea explicada y decir, hoy queremos hablar de ¿qué pasa cuando le confesamos nuestros pecados a Dios en el nombre de Jesús? Vamos a descubrir 2 bendiciones. ¿Cuáles son las 2 bendiciones? Bueno, ahí están las 2 partes del complemento. Descubriremos una bendición. Él perdonará nuestros pecados. Una segunda bendición, Él nos limpiará. Ahora, por favor, no agreguen una tercera y cuarta parte a su sermón. La idea está explicada en 2 partes. Al predicar Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. El tema, ¿por qué no se ha de turbar el corazón? Y ahí encontraremos 3 razones por las que no se ha de turbar nuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esos son los 3 pasos de su sermón, una idea explicada. No agregue una cuarta o solo use 2 porque el texto le da la forma para su sermón. Quizás yo quiero abordar un problema y empiezo de manera inductiva, simplemente hablando de un problema en nuestra sociedad. Tal vez he notado una necesidad social y entonces hablo sobre un problema. Problema, solución. Solo 2 partes en el sermón. Problema, solución. Ahora, si estoy usando esta forma de sermón, ¿cuánto tiempo debo ocupar en el problema? ¿Debo ocupar la mitad del sermón en el problema? Usted dirá, no. Eso es mucho tiempo para hablar del problema. ¿Cuánto tiempo debo ocupar? ¿Un cuarto del tiempo? No creo que esa sea la pregunta correcta que se debe hacer. Lo que debería preguntar es ¿cuánto tiempo es necesario para convencer a mis oyentes de que tenemos un problema? Tan pronto ellos se den cuenta de que hay un problema, entonces puedo llevarlos a la palabra de Dios porque yo quiero predicar la palabra en lugar de opiniones humanas, problema, y yo les doy la solución con la palabra de Dios. Hay muchas otras formas de sermón. Una forma popular de sermón hoy es narrativa, es decir, una historia. Pero incluso una historia tiene forma. Para contar la historia de David y Goliat, usted puede empezar con David cuando era un muchacho cuidando las ovejas de su padre, teniendo que luchar contra leones y osos. La segunda parte de la historia podría ser cuando llega a hablar con sus hermanos, y cómo ellos lo reprendieron y cuando incluso el rey no entendió lo que Dios lo envió a hacer. La tercera parte de la historia, David yendo con fe contra ese enorme gigante Goliat. Pero recuerde, incluso en un sermón narrativo hay pasos para su sermón, tiene forma. Y también recuerde que necesita esa sola y poderosa idea. Usted no solo cuenta una historia y se sienta. ¿Cuál es esa frase simple y memorable? Usted puede decir con la historia de David y Goliat, cuando creamos completamente en el Señor, obtendremos la victoria. O tal vez más personal, cuando usted crea completamente en el Señor, usted obtendrá la victoria. Entonces, ya sea que usted use una idea explicada o problema y una solución, la narrativa, diferentes formas de sermón, pregunta y respuesta, no esto, sino esto, usted ha elegido ahora una forma de sermón que lo ayudará
a escribir y elaborar su sermón. ¿Qué hay del paso 7? Ahora empezamos a reunir información de apoyo. No podíamos hacer esto antes porque no sabíamos cuál era la idea principal ni la forma del sermón. Pero una vez que he descubierto la idea principal de mi sermón y ya sé la forma de sermón que usaré, puedo reunir materiales de apoyo. Entonces, ¿a dónde voy para encontrar ese material de apoyo? Bueno, si usted es un poderoso predicador bíblico, usted va a ir primero a la palabra de Dios. Ahí, en pasajes paralelos, historias de las Escrituras, encontrará información que le ayudará a completar su sermón. Pero recuerde, ya sea que elija un texto o una historia, todo apunta a la idea principal. Si la forma de su sermón es no esto, sino esto, no se conformen, sino que transfórmense. Usted puede contar la historia de alguien que se conforma con este mundo, que transigió. Hay muchas historias en las Escrituras. Una que inmediatamente se me viene a la mente es la del rey David, que camina por el tejado de su palacio y ve a alguien bañándose, Betsabé, y él cede. También hay historias de transformación. Saulo en Pablo es un maravilloso ejemplo, pero para reunir material de apoyo voy a encontrar eso en la Biblia. Voy a encontrar eso en las noticias de cosas que están pasando en mi propia ciudad, mi propia familia, y voy a encontrar ejemplos. Hablamos de eso en la parte 1. Lecciones del ministerio de la predicación de Jesús en la vida diaria, pero sabiendo qué ejemplos elegir y cuáles puedo dejar de lado porque ellos arrojan luz sobre la idea principal del sermón. El paso 8 en la preparación de una poderosa predicación bíblica es desarrollar la presentación del sermón. Tengo que sonreír porque cuando recién empecé a predicar yo empezaba con la presentación en mi preparación, pero ese es el lugar incorrecto para empezar. ¿Por qué? Bueno, todavía ni siquiera sé cuál es la idea principal, ni siquiera he elegido el pasaje que predicaré, ni he estudiado el pasaje, y estoy tratando de empezar a escribir un sermón. Eso simplemente no funcionará, eso es perder mucho tiempo. Pero ahora ya sé la idea principal de mi sermón, he estudiado el pasaje y reunido mis anotaciones. Ahora sé la forma de mi sermón. Ya tengo el material de apoyo, estoy listo para desarrollar una poderosa introducción al sermón. Toda introducción debe incluir 3 partes. Primero, quiero captar la atención. Puedo hacer eso con una frase sorprendente, con una historia, con un ejemplo visual. Quiero captar la atención de mi auditorio. ¿Cuánto tiempo cree que tiene para eso? Bueno, piense en alguien, quizá en la recepción de un hotel que está viendo televisión y con el control remoto. Ellos no esperan mucho tiempo antes de decidir, ¿veo eso o mejor veo otra cosa? Cuando usted está parado al frente no tiene mucho tiempo, incluso su lenguaje corporal, mientras mira a sus oyentes. Usted sonríe y dice, tengo un mensaje de la palabra de Dios hoy, un mensaje que cambió mi vida. Creo que cambiará la vida de ustedes también. Capturó su atención. Esa es la primera parte importante de una introducción. Pero en segundo lugar, tengo que hacer aflorar una necesidad en mis oyentes. En otras palabras, puedo captar su atención, pero no puedo mantenerlos así todo el tiempo. Ellos tienen que decir, necesito escuchar esto. Tal vez ustedes han experimentado pruebas en sus vidas, como en la historia que acabo de contar, y ustedes dicen, Dios, ¿cómo puedo encontrar victoria sobre el enemigo? Repentinamente me he conectado con una necesidad en su corazón. Captar la atención. Hacer aflorar una necesidad. Y después introducir el desarrollo del sermón. Si estoy predicando didácticamente, compartiré la idea principal en el comienzo, en la introducción. Por ejemplo, Jesús puede liberarlos. Esa es mi idea principal de la prédica, se los diré en la misma introducción. Esa es una metodología didáctica. Si estoy predicando inductivamente, en especial a personas que tal vez no quieren escuchar, puede que no les diga la idea principal, pero al menos les diré el tema. Hablando de alguien en cautiverio, les preguntaré, ¿hay algún encadenamiento
o encarcelamiento que esté experimentando, y entonces les diré, hay alguien que puede liberarlos. Eso es inductivo, al menos les diré de qué voy a hablar, incluso aunque no les haya dado la idea completa del sermón. Captar la atención, hacer aflorar la necesidad, introducir el desarrollo del sermón. Ese es el paso 8 en la preparación de una poderosa predicación bíblica. Pero luego, la conclusión. La conclusión es tal vez la parte más importante del sermón. Recuerden el paso 5, necesito saber mi objetivo. ¿Por qué estoy predicando este sermón? ¿Qué estoy tratando de lograr? Eso se vuelve de vital importancia cuando estoy elaborando la conclusión. ¿Qué necesito hacer en la conclusión? Bueno, necesito resumir. Si he compartido 3 bendiciones, las resumo nuevamente. 2 cosas que pasarán si confieso mi pecado, las resumo nuevamente. No esto, conformarse, sino esto, transformarse. Resumiré los pasos principales de mi sermón. Tengo que asegurarme de hacer eso en mi conclusión. También tengo que asegurarme de aplicar el mensaje a mis oyentes. ¿Qué significa esto para sus vidas hoy? Si no lo he aplicado hasta ahora, al menos lo haré en la conclusión. Entonces hemos escuchado que Josué debía esforzarse y ser valiente. ¿Qué significa eso en sus vidas hoy? Si usted tiene que tomar una decisión importante sobre su familia, si se está enfrentando a un reto en el trabajo, este mensaje de la palabra de Dios puede bendecirlo. Recuerde, Dios quiere que usted se esfuerce y sea valiente. Estoy aplicando el mensaje, resumir, aplicar. Y la tercera parte de la conclusión es hacer el llamado. Acuérdense de las lecciones de Jesús. Tenemos que llamar a la gente a que responda. La conclusión es de vital importancia. Paso 10. La preparación de una poderosa predicación bíblica. Usted dirá, ¿cuándo voy a empezar a escribir el bosquejo de mi sermón? Ahora es el momento. Paso 10. Cuando era un joven predicador empezaba el paso 1 escribiendo. No sabía a dónde iba, cuál era la idea principal, cuáles eran los pasos de mi sermón. No sabía por qué estaba predicando el sermón. Pero ahora hemos trabajado con estos pasos importantes. Elegimos el texto para predicar. Estudiamos el texto y reunimos notas. Encontramos la idea principal del texto. Elaboramos la idea de nuestra prédica. Todos estos pasos de vital importancia mientras elaboramos la forma del sermón. Determinamos por qué estamos predicando el sermón. Encontramos la forma del sermón, paso 6. Reunimos material de apoyo, paso 7. Introducción, paso 8. Conclusión, paso 9. Ahora estoy listo para dar a luz el bosquejo. Uso la expresión dar a luz porque en este punto simplemente estoy muy listo para escribir el sermón y no me voy a preocupar de escribirlo perfectamente. Solo quiero sacar las ideas y ponerlas en el papel. Cuando yo era un joven predicador trataba de escribir algo como un artículo perfecto. Eso no es lo que debemos hacer. Necesitamos escribir el bosquejo del sermón tal como hablamos, porque el sermón es un discurso oral, no es un capítulo de un libro. Y no se preocupe por... Dijo esto perfectamente, solo permita que fluya. Ya volverá en el paso 11 el sermón nazca y aprenderé mucho de él mientras avanzo al paso 11. Ese paso 10 solo puede tomar 2 horas. Usted dirá, ¿se puede escribir un sermón en 2 horas? Yo le diría, si ha seguido los primeros 9 pasos, podrá escribir un poderoso sermón en 2 horas. Aún no ha terminado, pero como ha seguido estos pasos importantes en la preparación de una poderosa predicación bíblica, la escritura del bosquejo puede ser muy rápida. No se preocupe porque sea perfecto, porque todavía no ha terminado con su preparación. Muchas pautas para preparar sermones solo llegan al paso 10, escribir el bosquejo del sermón, pero en realidad yo quiero sugerir que hay 2 pasos más que son de vital importancia. El paso 11, que es internalizar
El sermón. De la predicación de Jesús hemos aprendido que Él estaba consciente de su audiencia, entonces necesito llevar el sermón hacia mi interior para que cuando me pare a predicar tenga muy claros los pasos principales de mi sermón, la idea principal, cómo voy a concluir, cuál va a ser mi llamado. ¿Cómo llevo este sermón hacia mi interior? Yo describo este proceso como un guía turístico. Usted ha escrito su bosquejo, ya sabe los pasos principales, no se conformen sino transfórmense, y ahora usted transita por el sermón. Entonces dice, primero quiero hablarles hoy acerca de no conformarse a este siglo. Puede compartir un ejemplo de la Biblia acerca de alguien que se conformó o un ejemplo de la vida diaria. Pero ahora quiero hablarles del plan de Dios de que serán transformados. Compartir un ejemplo de la Biblia, tal vez un testimonio personal. Usted transita por el sermón, no está leyendo el bosquejo palabra por palabra. Está transitando por el sermón como un guía turístico, señalando estos aspectos importantes del mensaje. Si ha descubierto que vienen 3 bendiciones, que no se turbe vuestro corazón. Les mostraré las bendiciones primero. Pueden confiar en Jesús como confían en el Padre. Jesús ha ido a preparar un lugar para ti. Él volverá otra vez. Avanzo como un guía turístico por el sermón. Mientras hago eso, y esto es de vital importancia, si usted quiere ser un poderoso predicador bíblico, a medida que internalizo el sermón, se me pueden ocurrir nuevos ejemplos o nuevas formas de decir algo. Incluso puedo encontrar una forma más poderosa de decir esa única y poderosa idea, que reescribir eso en mis notas. No para poder perfeccionar mi artículo, no, pero puedo aprender y recordar lo que aprendí durante esta internalización. Quiero sugerirle a usted que transite por el sermón al menos 5 veces antes de predicarlo. Puede hacer eso mientras va en su auto, puede hacerlo mientras hace ejercicios. Ha hecho la parte fuerte del estudio, ha elaborado la forma de su sermón, ha encontrado ideas de apoyo, sermón, introducción y conclusión, dio a luz su bosquejo, ahora solo está internalizando, así que puede hacer eso mientras usted almuerza. Al menos 5 veces usted querrá transitar por su sermón. Y luego, justo antes de predicar, aún parte del paso 11, la internalización, justo antes de predicar lo que llamo la revisión de último minuto. Estoy sentado ahí antes de pararme y tal vez si usted está sentado al frente de la iglesia, tiene que hacer la revisión de último minuto en otro cuarto, o si está sentado justo al frente, una fila de asientos. Usted puede, justo antes de predicar, revisar rápidamente su bosquejo, no para tratar de memorizarlo, sino para recordar cuál es la idea principal, cuáles son los pasos principales de mi sermón, cuál es mi llamado, cuáles son mis frases iniciales. Entonces puedo pararme y decir, Dios quiere que ustedes encuentren la libertad. No tengo dificultad, sé exactamente dónde empezar, cuáles son mis pasos principales y cuál será mi llamado. Esa revisión de último minuto es de vital importancia, de modo que cuando se pare a predicar, haya fuerza incluso en su lenguaje corporal, porque el Espíritu del Señor lo ha ungido y le ha dado un mensaje para compartir. Pero hay un último paso, nuevamente a menudo ignorado, pero de vital importancia si quiere ser un poderoso predicador bíblico. El paso 12 es escuchar mientras predica. Usted dirá, Derek, ¿a quién debo escuchar? Debe escuchar a Dios y escuchar a su auditorio. Estoy orando mientras predico, mientras transito por el sermón una vez más. Estoy orando mientras predico y el Espíritu de Dios podría traer otro texto a su mente que ilustra la idea principal. ¿Es aceptable agregar ese texto? Por supuesto. Usted ora mientras prepara, pero también ora incluso mientras predica. Tal vez usted vea a una persona joven ahí que obviamente está pasando por grandes retos y el Espíritu de Dios lo inspira a agregar un ejemplo o a mencionar algunos de los retos que enfrenta la gente joven.
Usted está escuchando a Dios y está diciendo: Dios, guíame tú mientras predico tu palabra poderosa. Pero también está escuchando a su auditorio. Está notando qué mensajes le están enviando ellos. ¿Usted sabe que todos los oyentes envían mensajes a los oradores? A veces dicen palabras como amén, alabado sea Dios. Otras veces solo con el lenguaje corporal. ¿Cómo sabe si alguien está escuchando? Usted dirá: bueno, ellos me miran y me siguen con la Biblia, sonríen, asienten. Si no están interesados, se cruzan de brazos, se echan hacia atrás. Estoy escuchando no solo a Dios, también estoy escuchando al auditorio, porque le estoy pidiendo a Dios: ayúdame a conectarme con ellos. Ayúdame a notar las lágrimas que corren por las mejillas de una señora o al muchacho que se inclina hacia adelante, porque mientras me acerco a hacer un llamado, querré hablarles directamente a ellos, porque el Espíritu de Dios ya les ha hablado. Escuchar mientras predicamos es de vital importancia porque, al final, la poderosa predicación bíblica es un evento sobrenatural. Es un milagro de la gracia de Dios, que Dios puede tomar a un frágil ser humano como usted, como yo, ungirnos por el Espíritu y usarnos para predicar un mensaje que puede cambiar la vida de quienes nos rodean. Y entonces, aún mientras estamos predicando, estamos orando, y Dios no solo cambia sus vidas, sino que cambia mi vida también. 12 pasos para la preparación de una poderosa predicación bíblica. He ampliado estos 12 pasos en este libro, Poderosa Predicación Bíblica, en el capítulo 2. Y solo quiero agradecer a Dios porque este libro ahora está disponible no solo en inglés, sino en español, en portugués y en francés. Vea nuevamente estos 12 pasos, estúdielos con más detalle, encuentre una metodología de trabajo para que no tenga que perder tiempo cuando esté preparando su sermón y sepa exactamente qué es lo que Dios le está pidiendo que haga. Y entonces cuando se pare a predicar, hable con una fuerza sagrada, porque le ha pedido al Espíritu que esté con usted. Usted ha acompañado su preparación con oración e incluso ahora ore: Señor Dios, pon tu mano sobre mí, que esta palabra no solo cambie las vidas de mis oyentes, sino que mi propia vida también sea transformada. Quiero orar por usted. Sea usted un pastor, un anciano, un predicador laico, o tal vez si está preparando su primer sermón. Que Dios lo bendiga y sea su maestro en este viaje. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos que nos hayas dado tu palabra. Tú nos has dicho que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que tú, Jesús, nos ordenaste. Y nos has dado la promesa de que estás con nosotros siempre, incluso hasta el final de los tiempos. Oro para que tú nos conviertas en poderosos predicadores bíblicos, que los pasos que hemos aprendido en esta sesión sean bendecidos por ti, no para hacernos un nombre para nosotros, sino para que tu nombre sea honrado y nuestras vidas sean bendecidas. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.